damos las buenas tardes de parte de Vida Nueva para el Mundo. Vida Nueva para el Mundo es tu casa y en Vida Nueva para el Mundo seguimos siendo iglesia. Nos da gusto poder compartir hoy contigo este servicio de la iglesia de Cuautitlán Izcalli. Y hoy tenemos un tema muy importante, que es muy importante en cuanto a ponerlo en práctica. Y vamos a inclinar brevemente nuestro rostro para orar y prepararnos para la palabra de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, es un gozo, es un privilegio verdaderamente estar, Padre, delante de tu presencia, la cual invocamos, Señor, y gracias por el privilegio de poder escuchar y compartir tu palabra, Señor. Oramos porque esta palabra hoy hable a cada familia, Señor. Oramos porque sigas trabajando en nuestras familias, Señor, que son el soporte, Señor, de tu iglesia, Padre. Y oramos y pedimos, Señor, porque podamos y seamos capaces, Señor, de poner esta palabra por obra y que sigas trabajando en la sanidad de nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues decía yo, amados hermanos, de este tema tan relevante, tan importante, un tema que concierne a todas las familias y a todos los padres, mayormente los padres que estamos en la fe que es en Cristo Jesús. Y yo puedo recordar un programa, una entrevista donde sacaron un hombre con su mujer o su exmujer, ¿verdad? Y resulta que este hombre estaba vestido de perrito, ¿verdad? Traía un disfraz, ¿de qué crees? De dálmata, ¿verdad? Y estaba ahí en esta entrevista y de alguna manera se sentía perrito, ¿verdad? Entonces, hoy el mundo está en una situación en que como este hombre se siente que es un perrito, ¿verdad? Nosotros tenemos que de alguna manera aceptar que es un perrito, aunque sea un ser humano disfrazado de perrito, porque si no se puede ofender a esta persona y podría incluso culparnos de discriminación. El asunto es que en este tiempo estamos viendo un grado de descomposición social tan tremendo, tan grave, una situación terrible que está destruyendo a la familia y está destruyendo a los hijos, y hay mucha destrucción en la familia. Hay problemas de identidad de género, problemas de homosexualismo, hoy en día de bisexualismo también, de cantidad de asuntos, de problemas en las familias, en los corazones. Hay mucha promiscuidad y todo esto, muchos de estos problemas son causados, todas estas cosas, por los abusos, la gran cantidad de abusos sexuales que ocurren y siguen ocurriendo alrededor de todo el mundo y aún dentro de las familias de las iglesias cristianas, de las familias de aquellos que estamos como nosotros en la fe. Y en verdad Dios sujetó todas las cosas a leyes. Hay leyes que le ponen límite a todas las cosas. Y Dios le puso límites también morales a las relaciones sexuales y a la relación entre pareja. Y esto es algo que nosotros también tenemos que aprender como padres, a transmitir y enseñarle a nuestros hijos que toda la creación está sujeta a límites, toda la creación está limitada, y cuanto más en este caso límites morales que Dios puso a las relaciones íntimas entre parejas. Y estos límites morales, de alguna manera, a la conducta sexual humana, es lo que a nosotros como seres humanos nos hace diferentes y superiores a toda la creación. Y todos en verdad debemos enseñar a nuestros niños muchas cosas, como que no deben ser tocados por cualquier persona extraña, ni personas tampoco de la familia. ¿Cuál es la forma en la que estaría mal que fueran tocados? Deben saber que hay límites en las relaciones. Nuestros jóvenes deben entender la importancia de guardarse en santidad para bendición de sus vidas. En fin, como les decía, es un tema candente, es un tema muy importante dentro de las familias. Yo quiero pedirte que abras tu Biblia en el segundo libro de Samuel, y vamos a ir al capítulo 13, al verso 1, y vamos a leer varios pasajes. Dice segunda de Samuel, capítulo 13, verso 1 en adelante: aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David.
Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ella ser virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba, y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. La santa palabra de Dios en estos pasajes, amados hermanos, nos muestra las causas y consecuencias de sufrir un abuso sexual. Pero ¿cuáles son las principales causas que conducen a perpetrar y a sufrir por uno y otro lado, pues, el abuso sexual, y qué secuelas puede dejar en la vida de los que lo sufren? Hoy, con la dirección de la palabra de Dios y de su Espíritu, entenderemos las causas y consecuencias de los abusos sexuales para que podamos, amados hermanos, evitarlos, estar preparados, ser prudentes en cuanto a esto. Y lo vamos a ver en un tema titulado causas y consecuencias del abuso sexual. Voy a repetirte el tema. El tema se titula causas y consecuencias del abuso sexual. Y aquí hay una pregunta muy importante que estos pasajes nos van mostrando. ¿Qué hay detrás de todo abuso sexual? Vamos al pasaje 1 y 2 y no los pierdas porque vamos a estar en estos pasajes. Aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Estos pasajes nos narran una historia que conocemos de alguna manera, una historia lamentable, ¿verdad?, ocurrida en esta familia del rey, la familia del rey David, una historia, ¿verdad?, que también se repite en muchas familias del mundo, por todo el mundo, y aún en familias dentro de las congregaciones cristianas, con hermanos de la fe, y es la historia de la joven Tamar. Y esta palabra Tamar significa palmera. La palmera es una planta leñosa, no se considera un árbol, y es una planta muy resistente, capaz de resistir tormentas y huracanes, ¿verdad? Pero en este momento esta palmera, esta Tamar, estaba a punto de ser desarraigada, de ser maltratada por los embates de las tormentas tan tremendas de la vida. Y nos referimos a esta joven Tamar. Son sucesos tan terribles que sin duda alguna borraron la sonrisa juvenil y pura, limpia de su rostro
como le está ocurriendo también a muchos jóvenes y a muchos niños alrededor del mundo y dentro también de las congregaciones cristianas. Detrás de cada abuso sexual hay pasiones enfermizas. Amnón era el primogénito del rey David, era el que habría de sucederlo en el trono de Israel, y se enamora de esta joven. Dice la escritura que era una joven hermosa, se enamora de ella y era su media hermana, ¿verdad? Era hermana de Absalón, el segundo hijo de David. Aquel que nos acordamos se sublevó y de alguna manera se enfrentó a su padre queriendo tomar el reino, y como muchos jóvenes, ¿verdad?, se sentía atraído, se sentía enamorado por esta joven hermosa, bella, bonita, ¿verdad? Y quizá tú puedes recordar alguna vez en tu vida que estuviste enamorado, ¿verdad? Y que cómo se siente eso, que hasta te tiemblan las piernas. Si la persona, la susodicha o el susodicho, no te hace caso, no te saluda en la escuela o donde lo vayas a ver, se te va el hambre, no comes por 2 días, te sientes mal. Y si vas a ver a esa persona, te tiemblan las piernas, te dan nervios. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Me va a saludar? ¿No me va a saludar? Y en fin, todo este tipo de emociones que se sienten, ¿verdad?, con estas pasiones juveniles, y son todas estas, en verdad, reacciones apasionadas, producto de una juventud que es zarandeada tremendamente por las hormonas, ¿verdad? Y se siente como una enfermedad juvenil. Algo que se siente como estar enfermo, pero es algo que se quita con el tiempo. Incluso a veces sí pudiera llegar a tardar años, ¿verdad? Pero cada joven que se inicia en estas experiencias, ¿verdad?, de las relaciones juveniles, las relaciones ya en una edad donde ya hay un desarrollo pues completo verdaderamente del cuerpo, cada joven que se va a enfrentar a estas situaciones, ¿verdad?, al sentirse atraído por una joven o la jovencita por un joven, es un tiempo en el que vas a tener que tomar decisiones, joven, jovencita que escuchas, muy importantes en tu vida. Y el resultado de lo que tú decidas y las decisiones que tú tomes, ¿verdad?, si son decisiones como este joven Amnón o son buenas decisiones, según como sean, de eso va a depender el resto de tu vida. Cómo vas a vivir, qué vas a tener en tu vida. Y este joven Amnón decidió él dejarse arrastrar por estas pasiones que sentía por esta joven Tamar. Decidió dejarse arrastrar por estos pensamientos y emociones que tenía en su corazón, estas pasiones, porque estaba completamente prendado, ¿verdad?, de esta bella joven. Y dice la escritura, al grado de él estar angustiado, de sentirse angustiado. Amnón podemos pensar que quizá tendría unos 20, 22 años en ese tiempo, mientras que Tamar tendría unos 15, quizá 16 años, quizá 14, ¿verdad?, jovencita. Pero Amnón pensó lo que un hombre natural y carnal, que es guiado, dirigido por la carne, llega o puede llegar a pensar, que necesitaba tenerla y necesitaba hacerla suya. ¿Habrá hoy alguien, quizá un varón, varón o mujer, un joven, una jovencita con sentimientos como estos que esté escuchando esta conferencia? Muy seguramente sí, muy probablemente sí. Y tengas la edad que sea, la edad que tengas, seas un poco mayor o joven, yo quiero decirte que esto no es amor verdadero, esto es pasión, y es mayormente el sentir esta enfermedad juvenil, es pasiones juveniles, pasiones de la carne, y esa pasión es una codicia, es codiciar a alguien, a una persona, ¿verdad? Y es algo que su fin es pecado y no termina bien. Y dice entonces Santiago capítulo 4 y verso 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros?
codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Estos pasajes retratan esta condición juvenil donde uno se deja arrastrar por las pasiones y estos deseos y estas pasiones son todas codicias. Es codiciar cosas, codiciar una mujer, codiciar dinero, codiciar bienes, codiciar una posición. Todos son codicias. Pero la palabra nos manda que hay que hacer morir estas pasiones. Si tú te sientes arrastrado por estas pasiones en este momento, en este tiempo, la palabra nos instruye que hay que hacer morir estas pasiones en nosotros, que pueden ser pasiones enfermizas y se convierten en enfermizas cuando uno las deja seguir, las deja que sigan en nuestra mente y en nuestro corazón, y es necesario hacer morir estas pasiones. Colosenses 3, 5 y 6. Estos pasajes nos dicen, Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, como estas que tenía Amnón, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cómo podemos hacer nosotros morir estas pasiones? Simple y sencillamente es una lucha, es una batalla, es una guerra en la mente, pero tenemos que erradicar estos pensamientos, quitar estos pensamientos de nuestra mente y nuestro corazón. Si Dios nos concede, en otra ocasión explicaremos este mecanismo tan importante que debemos conocer en nosotros, y debemos cambiar estos pensamientos y estas emociones por hábitos que nos alejen de esta tentación y de estos pecados. Evitar estar ociosos, desde luego evitar alimentar esto con pornografía, con coqueterías, ¿verdad? Coqueteando el joven con las jovencitas con los jóvenes. ¿Por qué? Porque estas pasiones llega un momento en que si uno está alimentando y alimentando, va a llegar un momento que por la naturaleza de la carne se van a salir completamente de control. Va a llegar en un momento que te van a dominar tu vida estas pasiones y puedes llegar a cometer locuras como este joven Amnón. Si nosotros le damos a la carne lo que pide, a los deseos de la carne, jamás se va a saciar. La carne no se va a saciar jamás. Así que mejor es no estar ocioso, hacer deporte, estar ocupado en cosas productivas, provechosas, buenas, cosas sanas. Pero además también nos dice la palabra que por estos pecados, acabamos de leer, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia y sobre los que cometen estas faltas y estos pecados. Ninguno de nosotros queremos que vengan juicios de Dios a nuestra vida. Ninguno de nosotros queremos cosechar como cosechó este joven Amnón, como vamos a ver, este pecado, esta mala obra que hizo, esta mala acción que cometió. Detrás de los abusos sexuales también hay trampa y hay engaño. No solo hay pasiones enfermizas, hay trampa y hay engaño. Cuando un joven, una jovencita, en vez de hacer morir estas pasiones, ya dijimos, estos pensamientos y estas emociones, cuando las alimenta, lo que sucede es que va a empezar a maquinar planes malignos, ¿verdad? Planes verdaderamente macabros, malignos, cosas terribles, ¿verdad? Tal como hace este joven Amnón. Verso 2 de nuestro pasaje base de 2 de Samuel capítulo 13. Dice, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ella ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. No se le ocurría a este joven Amnón cómo hacer con Tamar, pero lo que sí podemos ver es ya estaba determinado a hacerle alguna cosa a esta joven. Estaba determinado en su corazón este joven Amnón a hacerle mal, y esto por alimentar estas pasiones, alimentar esos pensamientos, y cayó en este grado obsesivo, enfermizo de ser controlado por sus pasiones carnales.
Detrás de los abusos sexuales también hay mal consejo. Muchas veces hay mal consejo que acompaña a estas acciones, a estas cosas. Y así sucede con Amnón. Por si fuera poco, ¿verdad? Viene el consejo de un amigo y que además era, como podemos ver, era su primo. ¿Y cuántos jóvenes en este tiempo, jóvenes cristianos que asisten a la congregación, están haciendo más caso, escuchando más el consejo del mundo que el consejo de sus padres, que el consejo de sus pastores, de sus líderes de jóvenes en la congregación, aún que el consejo de la palabra de Dios? Dice el verso 3, 2 Samuel 3:13. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Este amigo de Amnón era también su primo, ¿verdad? Y dice la escritura que era un hombre astuto, y este hombre le aconseja a este joven Amnón y le ayuda a que empiece a tramar este plan maligno en contra de su hermana, de su media hermana Tamar. Verso 4, 2 Samuel 13:4. Y le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo coma de su mano. Amnón entonces, con la ayuda de su primo, trama todo un engaño, se finge enfermo, ¿verdad? Y esto lo hace buscando despertar una compasión que era falsa en su padre y aún en su media hermana Tamar. Y lo logra, lo consigue, logra engañarlos, porque ambos, como vamos a ver, caen en esta trampa. Y mientras ellos pensaban: ay, pobrecito Amnón, está enfermo, hay que ir a su casa, hay que cuidarlo, hay que ver por él, aquel estaba tramando verdaderamente un plan maligno. Y entonces, como decimos, logra engañar a su padre y también a su media hermana. Así que por esto es bien importante: abusados jóvenes, jovencitas abusadas, porque hay mucho sopilotón allá afuera buscando, ¿verdad?, de alguna manera, tramando planes y cosas con las que podrían dañar tu vida, lastimar tu corazón, lastimar tu vida. Pero también hay otras realidades dolorosas que son causa de que haya tanto abuso sexual como hay. Y vamos a ver números, vamos a ver estadísticas más adelante. Y es una realidad dolorosa para nosotros los que somos padres. Verso 7, 2 Samuel 13:7. Detrás, ¿verdad?, de cada abuso sexual hay descuido de los padres. Esto es algo que hay detrás de cada abuso. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. ¿En qué estaría, amados hermanos, pensando el rey David? Aún según la costumbre judía, las mujeres vírgenes, las princesas vírgenes, estaban separadas de los jóvenes solteros. Las tenían aparte, dice esto en Levítico 18, del 9 al 11. ¿En qué estaría pensando el rey David que él mismo la envió a casa de Amnón? Y esto también es algo bien importante, debemos poner atención, papás, porque en verdad nosotros debemos fijarnos a dónde nosotros dejamos ir a nuestros hijos, a dónde nosotros mandamos a dormir a nuestros hijos, a dónde les permitimos que vayan a dormir, a casa de quién. Muchas veces son parientes, ¿verdad? Son familiares, y debemos saber que las estadísticas nos dicen que el 70% al menos de los abusos sexuales ocurren así, por familiares, por conocidos. Y esto es muchas veces los papás en la luna no tenemos en cuenta estas cosas. Lo mismo le puede pasar a muchos jóvenes hoy en este tiempo, que son engañados con estrategias, con engaños tramados, perpetrados por amigos con una mente perversa como Amnón y como su primo.
Muchos jóvenes son enganchados, escúchame bien, a través de las redes sociales, a través del Facebook, ¿verdad? Muchas jovencitas hacen una amistad con un chico, ¿verdad? O con un joven en las redes sociales, y porque llevan ya 2 meses o 3 meses de llevar una relación por Facebook, piensan que ya lo conocen. Y muchos piensan o creen que es una persona de confianza. Escúchame bien, joven, jovencita que estás hoy escuchando esta conferencia, papás, mamás, por favor. Una amistad virtual, no puedes tú saber si es sincera o no es sincera. Te puede estar viendo la cara en tu propia cara, valga la redundancia, ¿verdad? Para que se entienda. Y a pesar de que esto ya lo sabemos, a pesar de que ya nos lo han repetido hasta el cansancio, es algo que sigue ocurriendo, que nos enteramos de estas cosas, siguen sucediendo. Así que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, jóvenes, papás que están escuchando hoy, porque muchos jóvenes salen con personas desconocidas, salen a conocer a su gran amigo del Facebook o de la red social, y resulta que en un antro los drogan a las jovencitas o aún a los jóvenes, ¿verdad? Y terminan siendo abusados sexualmente. Y a no pocos les ha resultado una experiencia terrible, donde incluso terminan con un embarazo no deseado, no planeado, quiero decir, y con cosas, situaciones dolorosas, capaces de robarles la sonrisa, de robarles la inocencia, de coartar su vida de golpe, con un golpe tremendo, como estaba sucediendo, como sucede a esta joven Tamar. Muchos jóvenes son enganchados, ¿verdad? Se citan escondidas de los padres, papás, salen y van a escondidas, los papás no saben dónde van ni con quién van, ¿verdad? Muchas veces jóvenes engañando a sus propios papás, como el mismo Amnón logra engañar a David, y muchos padres que están verdaderamente en la luna o más lejos en Marte, alejados de sus hijos, y muchos hijos, muchos jóvenes y jovencitas son arrastrados por la curiosidad, ¿verdad? Decimos que la curiosidad mató al gato, pues no solo al gato. Verso 8 de 2 de Samuel 13. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Para algunas jovencitas que están en esta edad, es una edad de la curiosidad. Mira, es que Amnón es que está guapo, es que Amnón es hijo del rey. Tiene dinero, tiene bienes, vive en un palacio, trae un precioso caballo, ¿verdad? Además sus papás son cristianos. Fíjate, todas estas cosas, y se fue con la finta esta jovencita a Tamar, que incluso se paró en casa de este joven. Y entonces todos estos sucesos, estas malas decisiones de los tres, tanto de David por dejarla ir, tanto de ella por también ir y no decirle nada a su papá, y desde luego el que estaba tramando todo este mal, Amnón, frustró sus vidas. El mismo Amnón, que era heredero al trono, no llegó al trono. Cosechó y murió, ¿verdad? Cosechando su pecado, destruyó la vida de esta joven Tamar inocente, una princesa virgen, y también lastimó, causó dolor al corazón de su propio padre y desde luego de nuestro Dios Todopoderoso. Es una edad de las jovencitas en donde les halaga que las miren los jóvenes, se les halaga ser populares, esto les hace sentirse bonitas y apreciadas, ¿verdad? Pero ser apreciada, jovencita que me escuchas, por tu belleza, ¿verdad? No significa nada en la vida. Quizá a ti te va a hacer sentirte un poco con más autoestima porque te miran y te dicen que estás bonita, pero no significa nada verdaderamente en la vida, y tener más autoestima basado en la belleza o fundamentar tu valía en tu belleza es un criterio falso, es un engaño para tu vida. Tú vales mucho, pero vales mucho porque eres una princesa, hija del Rey de Reyes, y vales mucho por quien eres tú, por tu carácter, por tus cualidades, por tus aptitudes, no tanto por tu belleza exterior.
tú como una hija de Dios eres hermosa de todos modos para Dios. Así que, joven, jovencita que escuchas, toma el consejo, no te apresures. Es mejor guardarse virgen, aunque seas acosado por tus mismos compañeros en la escuela, ¿verdad? Hay más seguridad y más bendición en un joven, una jovencita que se guardan vírgenes, y tú no hagas caso del consejo de los amigos y compañeros. Ellos te van a apresurar para que tú te involucres con otros jóvenes, con otras jovencitas, incluso se pueden llegar a burlar, ay sí, el virgencito, mira nada más, ¿no? Y tú sé firme a tus convicciones cristianas. ¿Qué te importa? Es mi vida, y mi vida personal es personal, tú no tienes nada que opinar, ¿verdad? Y tener esas convicciones bien firmes. Y papás, es mejor invitar a los pretendientes de nuestras hijas a casa, conocerlos, forzarlos a que ellos te miren a la cara, forzarlos a que ellos tengan conductas. Esto los va a enseñar a ellos a tener un comportamiento decente y al menos que se atrevan a dar la cara, a ver si andan en malos pasos les causa al menos tantita vergüenza, que se vayan las hijas y tú ni sepas a dónde fueron, ni con quién fueron, ni quizá lo que les ocurre. Muchos otros jóvenes son presionados, inducidos por amigos en la escuela. Son presionados por el bombardeo en los medios a consultar pornografía. Ya es una moneda corriente, ya es algo que circula por todo lugar, que quizá ahorita hasta en escuelas primarias ya se está teniendo este tipo de problemas, porque muchos jóvenes y jovencitas tienen acceso libre a internet, ya traen todos un celular muy sofisticado, a veces se gastan dinerales sus papás en sus celulares, pero no tienen supervisión de sus padres. Los papás no saben lo que está haciendo, lo que está viendo este joven, esta jovencita. ¿Cuál es la realidad detrás de las encuestas que nos pueden hablar de la problemática y de la importancia del tema que estamos hablando y tratando hoy en esta tarde? Bueno, una encuesta más o menos reciente, publicada por un muy reconocido periódico nacional, asegura, fíjate bien, que el 95% de los niños de 11 años hacia arriba ha tenido contacto con pornografía. 11 años. Y esto ha sido por medio del internet. El 87% de los papás permiten y aprueban que sus hijos de 19 años hacia arriba tengan acceso a la pornografía. Lo aprueban. Ese es mi hijo, ándele, dele mi hijo, ¿verdad? Así piensan muchos padres con un pensamiento mundano. Lo peor de todo es que haya papás cristianos que aún permitan esto con sus hijos que son creyentes, hijos de Dios, princesas, hijas del Rey de Reyes. El 81% de los niños tiene acceso libre a internet mientras está haciendo la tarea. Basta con un botonazo y el papá no se entera o la mamá no se entera. Y yo me pregunto en verdad, ¿cuántos papás en verdad estamos supervisando, estando al pendiente de nuestros hijos? No nada más es llevar dinero, no nada más es darles lo que necesitan. Ellos necesitan un papá presente que les vaya dando dirección, que les vaya diciendo esto sí, esto no, hijo. Y estas son las consecuencias de hacer estas cosas, hijo, hija mío. Hay muchos jóvenes cristianos, muchos sin supervisión de sus padres. Mira, nos han llegado a la congregación, nos han llegado jovencitas de 13 años que vienen en camión con un hermanito de 8, 9 años, nos llegan a la congregación. Papás, por amor de Dios, no hay que ser tan confiados. No hay que ser, eso ya raya en una negligencia, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer como padres. Sí es un esfuerzo, sí implica un esfuerzo estar y supervisarlos, pero es mejor ese esfuerzo que después tener una terrible cosecha y sufrir consecuencias por no estar al pendiente de ellos. También las estadísticas nos hablan una realidad aterradora.
los abusos sexuales son perpetrados en su gran mayoría, hasta un 70%, quizá más, por personas conocidas o familiares cercanos. Esto es lo que más ocurre con jóvenes, jovencitas, niños y niñas. Son abusados, ¿verdad?, por personas conocidas, por primos, por padrastros, incluso aún a veces hasta por los padres biológicos. Es increíble esto. Y dicen que muchos de estos que perpetran estos abusos sexuales podrían estar en tu álbum de fotos familiares. Como decían mis padres, caras vemos, corazones no sabemos, solo Dios sabe. Y en este caso tan dramático de Tamar, el que abusa de ella era su medio hermano. Era su medio hermano. Increíble. Hay otras cifras también escalofriantes. Casi el 20% de los asuntos que llegan a las salas penales de nuestro país son asuntos sobre abuso sexual, aproximadamente el 20%, y entonces se estima que no se denuncian el 80% de los casos. Se estima que no se denuncian de abuso sexual. México está considerado ya como el primer lugar en abusos sexuales en el mundo, y encabezado, ¿verdad?, por Playa del Carmen, por Acapulco. Se están levantando como sedes mundiales de la pedofilia, amados hermanos. Una cuestión terrible, es un problema que sigue avanzando, creciendo, afectando cada día más y más la sociedad y desde luego también la iglesia de Jesucristo. La vida de las familias cristianas están siendo también afectadas por estas situaciones tan terribles. Casi ya desbancando esto a Tailandia, increíble. En Estados Unidos se denuncia del 16 al 20% de los abusos sexuales. Aún en países desarrollados del primer mundo, amados hermanos, es un pecado, es una falta, algo que produce una descomposición social tan grave, que produce homosexualismo, bisexualismo, produce conductas que ahorita vamos a ver tan terribles, y aún en países de primer mundo no se denuncia esto, pues en México se denuncia menos de la mitad de esto. Se calcula que un 8.9% es lo que se denuncia, así que muchos jóvenes, jovencitas, niños y niñas son víctimas de deseos enfermizos de personas, de jóvenes, de hombres como este Amnón, incluso a veces también de mujeres, algunos jovencitos. Y los padres están tan afanados en el trabajo, se la pasan peleándose el uno con el otro, ¿verdad?, que no están supervisando ni al tanto de la vida de sus hijos. Y en hogares donde hay problemas matrimoniales, el grado de exposición de los niños y de los jóvenes se aumenta mucho. Los conflictos llevan a los jóvenes a ser rebeldes, a tener conductas rebeldes con los padres y salirse y decidir hacer su vida. Por estas causas, entre otras más, viene este golpe de realidad sobre la vida de esta bella joven Tamar. Repentinamente Tamar se encuentra en una situación de peligro. Tamar es acosada, tristemente, como ya vimos, aún con el consentimiento de su propio padre. Su propio padre la mandó a casa de su hermano Amnón. Papás, oigan a sus hijos cuando tu hijo te dice: no quiero ir a casa de mi tío, de mi tía, no quiero ir a esa casa, no me gusta, no quiero ir. Escúchalos, por favor, cuando te estén diciendo esto. No los mandes, no los obligues. Muchas veces ellos no pueden hablar porque están coercionados, están amenazados, tienen miedo. Es algo tan terrible que sucede en tantas familias y aún familias en Cristo. Verso 8, segunda de Samuel 13:8. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer.
Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando a Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. De un momento a otro, la vida de esta bella joven Tamar, inocente, una virgen hermosa, princesa, hija del rey, se encontraba en una encrucijada terrible en su vida. Y si en un momento llegó a pensar que este joven Amnón podía hacer un buen partido, y que al menos quizá como apreciaba su belleza la iba a respetar, estaba muy, muy equivocada esta joven, como muchas jovencitas ahorita están equivocadas, que piensan que ya conocen al amiguito, al joven que conocieron por Facebook, y se llevan un golpe de realidad tan tremendo. Y esta idea en la cabeza, en la mente de Tamar se desmorona delante de sus ojos. Joven, jovencita que me escuchas, el diablo, Satanás, no respeta ni tu belleza ni tu inteligencia. Entiende esto. No respeta nada de tu vida. Quiere, y si puede, va a destruir tu vida si tú te expones de esta manera. Así que Tamar afronta su realidad con un muy duro golpe, tremendo para su vida. Es forzada a tener relaciones sexuales con este joven, su medio hermano Amnón. Y de un momento a otro hubiera quizá deseado haberle dicho a su padre: papá, no me mandes con Amnón, no quiero ir ahí, no me gusta cómo me mira, papá, no me gusta cómo me mira. A decir estas cosas, jóvenes. Papás, creerles siempre, escucharlos, es importantísimo. Para otras jovencitas este golpe de realidad significa un embarazo no planeado. Sí, puede significar una golpiza tremenda, ser forzadas a golpes. A algunas les ha costado la vida, ¿verdad? Muchas sin quererlo son hechas adictas a drogas o adquieren una enfermedad venérea, cantidad de cosas a las que se expone una joven o incluso un joven por estar descuidado de sus padres. Sucesos que afectarán grandemente la calidad de su vida futura. Y quizá, escúchame bien, jovencita, joven, quizá también afectando la vida futura también de aquel joven o de aquella jovencita que Dios había pensado para ti, que estaba preparando y levantando para ti, y todo se derrumbó por causa, ¿verdad?, de los abusos sexuales y de no tener cuidado para prevenirlos y de tener cuidado de saber y entender cuáles son las cosas que causan. Toda esta historia nos narra estas situaciones que se dan en tantas familias, en tantos hogares cristianos. Sin embargo, Amnón, tratando de hacer algo, apela a la conciencia de este joven. Ya en esta encrucijada ella trata de hacerlo entrar en razón. Verso 12, segunda de Samuel 13, capítulo 13, verso 12. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, él no me negará a ti. Tamar trató de apelar a la conciencia de este joven, pero esto no fue suficiente. El joven ya estaba determinado a dañar a esta jovencita. Es algo que había planeado por mucho tiempo y estaba determinado a hacerlo. Y también de alguna manera estaba prohibido que jóvenes solteros se acercaran a mujeres vírgenes, ya dijimos, y que no se daban en casamiento los hermanos. Sin embargo, bueno, Tamar intentó hacer esto, pero Amnón estaba determinado y nada lo haría desistir, y abusa de ella por la fuerza. Verso 14, segunda de Samuel 13, verso 14. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella.
En muchos casos, prácticamente en todos, el abusador, el perpetrador, busca afectar psicológicamente la libre voluntad de su víctima. Muchas veces infunde miedo a través de violencia, de golpes, de amenazas. Algunas son amagadas con armas, ¿verdad? Otras les ponen droga y se pierden completamente, no se acuerdan de lo que sucedió. Van a un antro y les echan alguna cosa ahí en alguna bebida y se pierden por completo. Y abusan sexualmente de estas jovencitas, a veces de jóvenes. En el caso de los menores, de los niños, de las niñas, por coerción, ¿verdad? Presionándolos, ofreciendo premios o amenazándoles, infundiéndoles temor. Voy a matar a tus papás, voy a hacer esto, te voy a hacer esto a ti, infundiendo un miedo terrible, ¿verdad? En ellos de esta manera logran abusar de ellos. Recuerdo un video que vi de un hombre que traía un perrito, ¿verdad? Y va con una mamá en el parque y se sienta, oiga, mire, estoy haciendo un experimento. Yo quiero ver, si usted me deja probar, si su hijo se iría conmigo y si yo lo logro atraer a través de este perrito. Y la mamá dice, está bien, no se va a ir con usted, pero ok, adelante, ¿no? Ahí estaba la mamá, ok, ¿no? Va, lo hace, pues el niño se va con el hombre porque el hombre llevaba al perrito y te voy a enseñar otros perritos en mi casa y con esta y tengo otros y te puedo regalar uno y cantidad de cosas, ¿verdad? Y el niño se va como nada, o sea, no puedes dejarlo sin supervisión. 7, 8, 9 años, no puede ser. Es un riesgo terrible. Así que Amnón, aprovechando su fuerza, puede más que Tamar, abusa de ella y destruye su vida. Esta determinación de este joven viene de estar masticando y masticando el pecado de cómo hacerle mal a esta joven, de cómo hacerla suya, de cómo tenerla, y muchas veces estar masticando estos pecados y estos pensamientos y estas emociones lleva a muchos a un grado obsesivo y llegan a cometer locuras. Después de esto, Amnón la aborrece. Por si fuera poco, después de perpetrar el abuso, el joven Amnón aborrece a Tamar y la echa fuera, la desecha, ¿verdad? Ya de hacerse responsables ya ni hablamos, ¿verdad? Verso 15 de 2 de Samuel 13 al 19. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado, y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, nuevamente no quiso escucharla, solo la utilizó. Y dice el verso 17, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza, la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Sumado al abuso que comete este joven Amnón, la rechaza, la menosprecia, la utiliza. Y esto mismo le sucede a muchos jóvenes que se aventuran a vivir una vida de adultos, rodeadas de relaciones íntimas, de relaciones sexuales, ¿verdad? Pero exige un grado de responsabilidad de este tipo de vida, y exige el estar casados delante de Dios para no caer en pecado y cosechar las consecuencias de ese pecado. La falta de compromiso ocasiona, ¿verdad?, que las parejas de noviecitos se rechacen con facilidad, y toda aparente buena intención que hubiera en esa relación, eres el amor de mi vida, palabras que se puedan decir el uno al otro, se desvanece, jovencita, cuando no hay compromiso. La señal de que hay compromiso es el guardarse, el respetarse, es el que el noviazgo sea visto con el propósito de matrimonio. Es decir, hay una edad correcta y una forma correcta para todas las cosas.
Muchos buscan la salida fácil, a veces presionan, ahí si hay embarazo, presionan para el aborto, y son heridas que quedan en el corazón de los jóvenes, de las jóvenes toda la vida. ¿Cuáles son las secuelas de sufrir el abuso sexual? Bueno, sin duda lo más difícil es reconstruir los pedazos de esto y avanzar a una sanidad. Verso 18 y 19. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó su ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Después de ser echada de la casa de Amnón, podríamos, por no decir verdad tan feo, pero podríamos decir desechada, dice que iba vestida de colores, y esta vestimenta de colores, nos dice aquí la escritura, era propia, hablaba de que era una princesa virgen, hija del rey. Pero también echarse ceniza sobre la cabeza, hacer esto es algo que se hacía cuando había duelo, cuando se había perdido a un ser querido, ¿verdad? En este caso había perdido su dignidad como princesa, había perdido su virginidad, rasga sus vestidos también en señal de esta pérdida de esta virginidad. Algo que tristemente hoy es menospreciado, es tenido en muy poco, aún por las mujercitas, por las jovencitas. Ya no les importa ser vírgenes, a los jóvenes menos, ¿verdad? Tamar pudo haberse quedado callada de momento, y quizá que se supiera con el tiempo, quizá años después. Sin embargo, fue una joven valiente, y ella, a través de hacer estas cosas, de echarse la ceniza en la cabeza, de rasgar sus vestidos y de salir gritando, era la forma de hacer una denuncia pública del daño que le había sido hecho. Ahora solo quedaba recoger los pedazos y reconstruir su vida. Y Tamar, la escritura nos muestra, ella queda en casa de su hermano Absalón, él queda al cuidado de ella después de estos sucesos, y la palabra menciona que el rey David se molesta, se enoja con la situación, pero el rey David nunca tomó medidas, nunca hizo nada al respecto de esta situación, se quedó callado. Amados hermanos en Cristo, hay tantos casos en donde los padres, para no afectar a la familia, se quedan callados en perjuicio de sus propios hijos. No dicen nada, no quieren que se sepa, se tapa el asunto por completo, y el daño en los hijos por los papás que hacen esto llega a ser devastador, amados hermanos. Algo, papá, mamá que me escuchas, lo peor llega a ser, porque son hijos que no se sintieron jamás defendidos por su propio padre, por su propia madre. Algunos hijos de David, como estos que vemos, estaban educados, como ya vimos en temas anteriores, chécalo ahí, acerca de los hijos tiranos. Y hacían lo que querían, y el papá no los iba a corregir nunca. ¿Cuáles son las secuelas de sufrir el abuso sexual? ¿Qué es lo que podría quizá enfrentar esta joven Tamar o tantos jóvenes, jovencitas, jóvenes, niños, niñas que son abusados sexualmente? Primeramente, secuelas físicas, pesadillas, problemas de sueño, cambios en sus hábitos de comida, pérdida del control de esfínteres, se hacen chis por miedo o por cualquier situación cuando se sienten amenazados, ¿verdad? Secuelas en su conducta, esas son las físicas. Las secuelas en su conducta se van al consumo de drogas y alcohol como una fuga de su realidad, fugarse de esa realidad, de esa herida que van cargando con ella. Sienten culpa, vergüenza, aislamiento, ¿verdad? Bajo autoestima, automenosprecio, ansiedad, depresión, rechazan su propio cuerpo, conductas incluso suicidas y adictivas. Escúchame bien, un joven, una jovencita, un niño, una niña que es abusado sexualmente tiene de 3.5 veces a 10 veces más que uno que no de caer en adicciones, en cosas como esta. Las secuelas emocionales, un miedo generalizado, miedos nocturnos, agresividad, un enojo con los padres, culpa y vergüenza, ¿verdad?
muchas cosas así, secuelas sexuales, el conocimiento sexual precoz impropio de esta edad, los induce a los niños al hipersexualismo, a buscar tener una actividad sexual más de lo normal en su vida, los induce a la promiscuidad, a la masturbación compulsiva, los induce también al homosexualismo y al bisexualismo, cosas que ahora ya son como moneda corriente, pero esta es la raíz principal de estos problemas, la falta de un padre y el abuso sexual. Problemas de conducta también, ¿verdad? Con su futuro marido o esposa. Secuelas sociales, un déficit en las relaciones sociales, conducta antisocial, retraimiento social, no tener en absoluto respeto por la autoridad alguna. Todas estas cosas, más un corazón roto, suele ser el resultado cuando alguien sufre un abuso sexual, cosas que pueden dañar sus relaciones futuras. Y por esto, joven, jovencita que me escuchas, es mejor que nada guardarse para la persona adecuada. Ora a Dios, papá, mamá, ora tú también por tus futuros yernos y nueras, ora por ellos ya. Papás, jóvenes, no seamos negligentes, no seamos inocentes como el rey David. Una persona, ¿verdad?, que ha sido abusada, siente que no fue suficientemente protegida por papá o por mamá y tiene un enojo terrible contra sus padres, mucho odio, mucho rencor, rebeldía alrededor de su vida porque su corazón está profundamente herido. Yo quiero invitarte ahí desde tu casa, que inclinemos nuestro rostro. Yo te pido que inclines tu rostro. Vamos a meditar y a reflexionar en esta palabra y a orar y a entender qué es lo que podemos hacer. Porque a Tamar esto le cambió la vida por un descuido de su padre. Y hay cosas que marcan la vida y hay tantos jóvenes, niños y niñas, jovencitos y jóvenes que están expuestos a esto o que han padecido y han sufrido estas cosas y han sido sus vidas completamente trastornadas. Hay trastornos mentales, psicológicos y sexuales en su vida que los llevan a todas estas cosas que ya dijimos. Para algunos hoy de esta conferencia, si tu vida encierra algún paralelismo con estas cosas, con esta historia de Tamar, en mayor o en menor medida, hay una forma de reconstruir estos pedazos. Y esta forma es basados en el amor y el perdón de Cristo en la cruz. Él por estas cosas fue a la cruz, para ganar ese perdón para nosotros, pero también para sanar nuestros corazones, para ofrecernos una esperanza verdaderamente de vida eterna. Pero esto comienza a partir del día en que tú le entregues esos pedazos al Señor Jesucristo. Tú tienes que venir, si has padecido esto, venir hoy y entregarle todas estas cosas al Señor Jesucristo, dárselas en su mano. Dejar que sea Él mismo el que te guíe por su gracia y, escúchame bien, te lleve por su gracia a perdonar a esa persona que te lastimó y te dañó tanto. Porque el que perdona abre puertas a la sanidad de su corazón, a la sanidad de su alma. Así que si nosotros hemos recibido y recibimos el perdón más amplio por parte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también haríamos bien en otorgar ese perdón si alguien nos ha dañado en una forma tan grave. No es fácil, pero yo te quiero invitar a hacerlo. Vamos a orar. Señor, hoy delante de ti, queremos poner delante de ti, Señor, nuestras vidas. Hoy, Señor, cada uno pedirte perdón, Señor, porque hemos fallado y hemos cometido pecados. Pero también, Padre, oramos y hoy queremos soltar perdón sobre aquellas personas que nos han dañado y nos han lastimado tanto en nuestra vida. Hoy queremos soltar el más amplio y más grande perdón sobre sus vidas. Oramos y pedimos que tú los bendigas y les hagas ver su error y su pecado, Padre, para que te conozcan y sepan quién eres tú, Padre.
Señor, oramos porque tú sanes los corazones de cada uno de tus hijos, Señor, que ha sufrido, Padre, un abuso sexual. Y ponemos delante de ti los niños, los jóvenes de la congregación, que tú los guardes, y a cada papá y cada mamá que seamos conscientes de estos peligros, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Gracias a Dios por tu vida. Gracias por recibir este mensaje tan importante. En Vida Nueva para el Mundo seguimos siendo iglesia, te mandamos un abrazo y les avisamos que este próximo domingo ya nos vamos a congregar en nuestras iglesias de Vida Nueva para el Mundo. En este caso, en este servicio de la iglesia de Cuautitlán Izcalli, ahí los esperamos, les mandamos un abrazo. Sepan que estamos tomando todas las medidas, las mejores medidas que se pueden tomar, incluso muchas veces mejor que las que tú tienes en tu casa, y así te vamos a recibir en la congregación gozosos con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga. Amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación